Buenas noches familia, queriendo encontrarnos nuevamente en nuestro programa que hemos titulado Por una vida mejor, donde esperamos tener consejos y ayudas para que usted pueda vivir de una manera más linda, de una mejor calidad de vida. No solamente vivir mucho, sino vivir bien, poder disfrutar de la vida. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes, uno de los jueces de Israel, llamado Sansón. Pero antes de eso, quiero invitarte a poder llamar a los chicos de la casa para que ellos puedan participar de una historia para ellos. Llamarlos, traerlos, que tenemos un momento de adoración infantil, un rinconcito infantil para ellos. Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil. Vamos a cantar y la Biblia a estudiar. La lección aprenderé y a mis amigos yo les contaré. Soy feliz en el culto familiar. Con Jesús, como invitado especial. Hay motivos para agradecer a Jesús, mi amigo fiel. Todo el día yo estaré con él y a su lado triunfaré. Soy feliz en el culto familiar. Con Jesús, como invitado especial. Soy feliz en el culto familiar. Con Jesús, como invitado especial. Como invitado especial en el culto familiar. Hola familia, que Dios los bendiga. Qué emoción llevar a nuestros hijos, los corderitos del Señor, a sus pies. Ese es nuestro principal trabajo y acá tenemos unos tips para poder hacerlo. Invitamos a Jesús a nuestro hogar y la mayor bendición que podemos tener. Une a la familia y qué bueno que es esto. Nuestro mayor campo misionero es la familia. Crecemos en la fe. Y Jeremías 15, versículo 16 dice así: cuando se hallaron tus palabras, yo las devoré, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque llevó tu nombre, Señor Todopoderoso. Qué lindas palabras. Protegemos a nuestro hogar de los ataques satánicos. Llegamos a su corazón acercándolos más a la salvación. Nuestro encuentro debe ser algo muy hermoso, debe ser algo sabroso. La palabra de Dios en Salmos 119, 103 dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, y más que la miel a mi boca. Qué hermoso debe ser ese encuentro, no debe ser algo triste o aburrido. La familia debe estar comprometida, no debe ser la carga de una sola persona, que es un momento corto pero de calidad. Preparar el momento, evitando llegar cansados, llegar enojados, especialmente si tenemos niños pequeños. Buscar un lugar especial, fijar un horario, preparar una caja con elementos en el cual pueden ayudar en la historia. Yo tengo acá esta cajita, pero ustedes pueden elegir y de allí preparar todo lo que necesitamos para nuestro culto. La lección, lápices de colores, papeles, para que ellos puedan pintar algún librito, rompecabezas, algún juego, lo que se precise en ese momento. Tener los objetivos claros y no nos debemos dar el lujo en esto. Los objetivos son muy importantes y podemos aprovechar nuestro culto para ver las necesidades de nuestra familia. Tener un lugar con música y especialmente para la oración. Debemos preparar ese momento muy especial. Los objetivos son, por ejemplo, para que el carácter de nuestros hijos, la fe, la confianza,
puedan crecer. Los objetivos son muy importantes porque le van a ayudar a ellos a crecer en carácter, la fe, la confianza en Dios, y vamos a marcar un rumbo definido acerca de lo que ellos necesitan. En la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, dice así: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. La atarás a tu mano por señal y la tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué bendición! Allí quiere estar Dios presente. Por eso debemos ser un ejemplo diario, tratar de hacer lo mejor para ellos también. Dios nos dice que nos va a dar una recompensa. Satanás secuestra a nuestros hijos. Debemos hacer todo lo posible para arrancarlos de sus garras. Es difícil causar un impacto en nuestros hijos cuando no tenemos las manos limpias. Debemos inspirar, debemos luchar para que ellos puedan mirarnos también como ejemplo. En 1 Timoteo 4:12 dice: necesitamos mostrarles que le amamos, que oramos por ellos y también oramos por los demás. Padres y madres, y por muy urgente que sean nuestras ocupaciones, no dejen nunca de reunir a nuestra familia ante el trono del altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles en vuestras casas. Seamos creativos. Por ejemplo, existe una parábola de la bolsa de tomates. Hay muchos que piensan que solamente los tomates pueden utilizarse enteros, bonitos, brillantes. Pero una vez una bolsa de tomate fue aplastada y no se la podía desechar. Y allí estuvo la creatividad de utilizarlo de diferentes maneras. Y salieron ricas salsas, ricas comidas. Qué lindas herramientas. Seguramente esto nos va a ayudar en nuestra vida familiar. Vamos a educar para el futuro. Y vamos a poner todos nuestros conflictos y nuestros problemas a los pies de nuestro Señor. Qué gran bendición que vamos a tener a reunir a todos los corderitos alrededor del Señor. Que Dios los bendiga, gente linda, y que tengan grandes bendiciones. Soy feliz en el culto familiar, con Jesús, como invitado especial. Ahora quiero invitarte a buscar en la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos del 32 en adelante. Dice así: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad e hicieron fuerte en la batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes, y más de estos prisioneros en cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados antes que nosotros. Amén. Es interesante que en la lista de la fe que aparece en el libro de Hebreos capítulo 11, no se habla solamente de personas perfectas según la forma de ver moderna que tenemos, sino personas que tenían sus errores. ¿Usted notó? Ahí aparece Jefté. ¿Quién era Jefté? Jefté había sido un bandido, un ladrón que había andado junto con otros ladrones haciendo cosas malas hasta que fue llamado por el pueblo de Dios para defender, y fue a defender al pueblo de Israel, pero mató a su hija como sacrificio a Jehová. No era lo que Dios pedía, no era un hombre perfecto. Sin embargo, él hizo lo que Dios le pidió,
trabajó y obró con el pueblo de Dios. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Era un hombre bueno, sin duda de que sí, consagrado, esforzado, sin embargo, temeroso. Cuando llamó al pueblo de Israel para unirse, para luchar contra los madianitas, él tenía miedo en su corazón, pero sin embargo Dios le dijo que despachase mucho de su ejército y lo hizo. Mas el miedo estaba dentro suyo y Dios cada vez hizo el ejército más pequeño hasta que llegaron a ser 300 hombres simplemente. Dice la historia que cuando él estaba delante del enemigo, él tuvo miedo en su corazón y Dios le dijo, bueno, tranquilo, andá y escuchá lo que dicen ellos de vos. Entonces él de noche se escabulló entre las tiendas del enemigo para escuchar lo que hablaban ellos entre sí. Y ahí descubrió que ellos tenían más miedo que él. Y a pesar de su temor, él obró conforme a la voluntad de Dios, atacó con esos 300 hombres a millares de hombres armados. Barak había sido un general del pueblo de Israel. Un gran ejército vino contra Israel de los sirios, de los asirios, para atacar a Israel. Y él fue a defender a Israel, pero tenía temor de encontrarse con ellos. Por supuesto, era un ejército de a caballo, con carros de guerra, con espadas, con lanzas, escudos, bien preparados para la batalla. Y el pueblo de Israel no conocía la metalurgia, no tenían espadas. Las pocas espadas que había las tenían solo los generales. Se defendían con palos y piedras. ¿Tenía razón o no para tener miedo? Por supuesto que sí. Débora le dijo, ve y Dios te dará victoria. Y él creyó en Débora, pero el temor estaba dentro de él. Y le dijo a Débora, yo iré, madre mía, pero si tú me acompañas. Entonces él fue y Débora lo acompañó. Qué valiente este general, ¿no es así? Le pidió a esta mujer que lo acompañase para poder enfrentar al enemigo. Y saben, Dios no llama a personas perfectas, sino que Dios perfecciona a la gente que llama. Él tenía miedo y hizo sin embargo la voluntad de Dios. Y David, dice la historia, que David pecó por cuanto se quedó con la mujer de su prójimo, de su amigo, y luego mandó a matar a ese amigo. Un pecado grande en la vista de Dios. Sin embargo, Dios lo perdonó y lo ayudó a poder seguir adelante a pesar de eso. Es cierto, la espada nunca se apartó de su casa y él sufrió mucho por causa de eso. Sin embargo, Dios obró un milagro y lo ayudó. Dice la palabra de Dios que Sansón está dentro de esa lista en el libro de Hebreos. Sansón está dentro de esa lista y es nombrado como uno de los héroes de la fe. Pero usted conoce la historia de Sansón. No era un héroe precisamente. Él tenía sus errores. A él le gustaba una chica, iba detrás de ella. Si le gustaba otra chica, se iba detrás de ella. Vio esos muchachos que caminan en una calle mirando a una chica y cuando cruza a otra, vuelven mirando a otra chica para el otro lado. Así era Sansón. Él miraba lo que le gustaba solamente y no se daba cuenta que no estaba obrando conforme a la voluntad de Dios. Había obrado en su vida, lo había hecho fuerte, lo había hecho poderoso. Sin embargo, su corazón era débil. Él tenía una debilidad emocional que lo llevaba de un lado para otro, se enojaba, reaccionaba, después se arrepentía, después buscaba a su esposa. No era firme emocionalmente, sin embargo Dios obró en él y él terminó haciendo la voluntad de Dios y aún a costa de su propia vida, él empujó a aquellos pilares para poder destruir a los filisteos que eran los enemigos del pueblo de Israel. ¿Saben? Dios no lo llamó por perfecto. Y entonces esa idea de ser perfecto, de ser santo, ¿de dónde viene? En realidad no está en la Biblia, no es una idea bíblica. El ser perfecto para Dios no significa no errar nunca, no equivocarse nunca. Ser perfecto para Dios significa, a pesar de nuestros errores, seguir adelante, seguir luchando día a día. Esa es la perfección de Dios. David no era perfecto, pero era perfecto para el corazón de Dios. Sansón no era perfecto, pero fue perfecto para el Señor. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Jesús, cuando se confronta con esta idea, le dice a sus discípulos, no queda justo ni uno solo. ¿Saben? En la teología griega, en la forma de pensar griega, en su ideología, ellos consideraban que un hombre debía ser perfecto para alcanzar ese estado especial en el cielo, porque ellos creían en el mundo de las ideas, llamaban ellos, esa dualidad entre el mundo de las ideas y del mundo carnal es griega. Santo Tomás de Aquino absorbe esa idea y lo manifiesta como el cielo y el infierno. Pero ya en la antigua Grecia existía ese mundo de las ideas donde el cuerpo era solamente una cárcel del espíritu y el espíritu se liberaba y si había sido un buen espíritu se iba al mundo de las ideas y no al inframundo donde Hades torturaba y mataba a aquellas personas por cuanto habían sido malas. Pero saben, no aparece en la Biblia ese pensamiento. Sin embargo, el cristianismo lo absorbe. Los griegos tenían dos musas, una era Arete y la otra era Caquía. Arete era una musa que simbolizaba todo lo perfecto y aquellas personas que querían ser perfectos debía ser descendiente de Arete.
y la persona que venía de caquía era el pueblo común, la gente que no destacaba. O sea, vos podías ser un buen verdulero, pero eras un verdulero, entonces no eras de arete, eras de caquía. Si vos eras un jugador o un corredor, pero si eras el mejor, eras de arete. De ahí viene la palabra del gobierno de los aretes, de los perfectos, la aristocracia. ¿Te suena de algún lado? ¿Sí? Incluso la gente de medioevo, de la Edad Media, creían que ellos eran, ¿sí?, esa gente de la aristocracia, de gente diferente, gente perfecta, y por eso ellos decían de ellos que tenían sangre azul y no sangre roja como todos. Pero todos sabemos que todos tienen sangre roja. No existe la sangre azul, no existe la persona perfecta. Todos hemos errado en algún momento de la vida. Sin embargo, esa idea del perfeccionismo se mezcla dentro de la teología o de la filosofía griega y es absorbida por la filosofía latina. Cuando los romanos toman el poder, no solo toman la ideología, ¿sí?, de la república que viene de Atenas y la implantan en Roma, sino que también toman todo el panteón romano, transformándolos en nombres latinos, pero seguían siendo los mismos, y luego toda la ideología griega. Si usted quiere saber cómo pensaban los romanos, lea un poquito de literatura griega y va a encontrar ese mismo pensamiento replicado. No generaron nada nuevo los romanos, sino solamente tomaron de los griegos. Dice, entonces, uno de los grandes representantes de este movimiento filosófico griego-latino era el emperador Marco Aurelio. ¿Se acuerda de la película Gladiador? El emperador que aparece junto con Máximo en la batalla de Germania. Ese es Marco Aurelio, el que matan, el viejito que muere es Marco Aurelio. Hasta el día de hoy se lo conoce como el emperador filósofo. Él existió y una de sus frases más célebres es esta: la mayor virtud del hombre, ¿sí?, el mayor bien del hombre es su virtud, y el mayor mal del hombre, decía Marco Aurelio, es el vicio. Todo lo demás es inocuo para el hombre. Por eso el hombre puede ser feliz no importa lo que venga. O sea, para él, si moría un hijo, que de hecho él mismo mandó matar a uno, si moría algún familiar, hermano, él no se entristecía porque él era perfecto. Y porque él era perfecto podía enfrentar a todo el imperio, él podía llevar adelante todas las cosas porque él era perfecto, nada lo transformaba, nada lo abatía. Ese pensamiento de perfección que él tenía acerca de sí mismo, quería que los romanos tuviesen. Por eso el imperio romano se consideraba que ellos eran el pueblo civilizado y todos los demás eran bárbaros. ¿No te suena de algo? El cristianismo, cuando toma el imperio romano, porque el cristianismo verdaderamente invade, comienza a germinar desde la base del imperio romano y toma toda la aristocracia romana y se transforma en un sacro imperio romano. O sea, transforma el paganismo a su imagen, pero también absorbe parte de ese paganismo y en parte de eso también su filosofía. ¿Usted se dio cuenta? Ahora, 2 siglos después, aún cayendo el imperio romano, el cristianismo tomando esa ideología, siguen pensando lo mismo: este pueblo civilizado y todos los demás son bárbaros. Esta es la iglesia verdadera y todas las demás son falsas. ¿Sí? Tenía un amigo testigo de Jehová y me decía así: los testigos de Jehová somos el pueblo de Dios y todos los demás no son. Tenía un amigo mormón que decía: nosotros somos el pueblo, los santos de los últimos días y todos los demás no son. Tenía un hermano pentecostal y decía: nosotros somos la iglesia verdadera y todas las demás no son. Y los adventistas, lo mismo. Y los católicos, lo mismo. Creen que solamente ellos van a llegar al cielo. ¿Será que hay muchos cielos o será que hay un solo cielo? Pero esa ideología de ser únicos es una ideología que viene desde el imperio griego. Fíjese cómo va acercándose cuando el cristianismo toma. Entonces San Antonio, por ejemplo, uno de los santos, dice que para poder ser santo tenía que hacer un voto de pobreza. Era el momento del péndulo, ¿no? Cuando la riqueza abundó en la iglesia y se degeneró en un comercio, entonces un grupo de personas trató de ir a la pobreza para poder encontrar la justificación delante de Dios. De ahí las carmelitas descalzas, los franciscanos, los benedictianos, vienen todos desde ese movimiento de péndulo que en la iglesia mayoritaria se dio en su principio. Esto es historia, lo que yo te estoy contando sucedió y usted lo puede ver. Por eso en algunos lugares el lujo es tremendo y está forrada de oro las iglesias, y en otros lugares los sacerdotes andan descalzos. ¿Por qué?
porque ellos decidieron no tener nada para poder agradar a Dios. Había uno de los santos que decidió poder, de los padres de la iglesia, decidió que la única forma de agradar a Dios era alejarse del mundo y acercarse más a Dios. Y por eso hizo un pilar y se sentó arriba de ese pilar y ahí vivió. Comió, defecó, durmió sobre ese pilar y comía porque la gente le subía con una soga alimento, una canasta con frutas para que él comiese. Y ahí murió. Él creía que de esa forma estaba agradando a Dios. Fíjese lo que el ser humano cree hacer para agradar a Dios. En las Filipinas hoy, ¿sí? En esta época, no hace mucho, en Semana Santa, grupos de personas se autocrucificaron, se clavaron en maderos para poder agradar a Dios. Hay gente que cree que agrada a Dios vistiéndose de una u otra forma. Los judíos, los ortodoxos, porque los judíos tienen muchas denominaciones. A veces creemos que solamente los cristianos somos cristianos, pero hay pentecostales, hay bautistas, hay anglicanos, hay metodistas, luteranos. Hay muchas denominaciones dentro del cristianismo y todos somos cristianos. Los judíos también, hay muchas denominaciones dentro del judaísmo, pero todos son judíos. El judío ortodoxo se viste todo de negro, usa una gorra negra, no se corta el pelo y se deja unas pequeñas onditas acá en el frente. Va hacia el muro de los lamentos y golpea su cabeza contra el muro de los lamentos orando ahí, porque cree que así agrada a Dios. Ahora, si Dios solo se agrada de la gente que se viste de negro, por tener otro color, ¿ya desagradamos a Dios? Los musulmanes creen que las mujeres, para poder agradar a Dios, solo tienen que dejarse ver los ojos y las manos. Nada más. Ni los pies, ni los tobillos, ni las piernas, nada. Y creen que así agradan a Dios, pero no son los únicos. Hay personas dentro del cristianismo que adoptan una filosofía parecida. Para que la mujer agrade a Dios, no puede usar pantalón, no puede usar cierto tipo de ropa. Yo conocía muchachos que araban con pantalón de vestir porque creían que de esa forma agradaban a Dios. Que no usaban camisas de mangas cortas porque creían que si usaban mangas cortas o 3/4 eso era desagradable para Dios. No es el mismo pensamiento que tenían los romanos, no es el mismo pensamiento que tenían los griegos, no es el mismo pensamiento de los movimientos que existen dentro de las diferentes áreas. Los hindúes creen que para agradar a sus dioses tienen que autoflagelar el cuerpo, por eso se cubren de excremento de vaca y se trenzan las famosas rastas que nosotros conocemos. En la India se inventaron y se hacen con excremento de vaca, con cera de abeja en estas zonas. No se bañan, duermen sobre camas de clavos. ¿Usted vio eso alguna vez? Los budistas creen que para poder ser más perfectos tienen que comer solamente lo que entra en un puñado y sacarse todos los vellos del cuerpo, todo vello corporal, de las manos, de las piernas, de todo el cuerpo. No tiene que estar completamente lampiño para poder agradar a Dios. Y ellos en algún momento, el que quiera alcanzar el nirvana, la perfección, se ponen en posición de loto y se dejan morir de hambre para así agradar a Dios. Hubo en el mediado del siglo pasado un movimiento budista que una forma de protestar por Dalai Lama y todo el movimiento que hubo, se autoincendiaban. Se ponían en posición de loto, se tiraban nafta arriba y se prendían fuego y estaban inmutables hasta consumirse. No salían gritando, simplemente se dejaban morir. Lutero se autoflagelaba, agarraba una vara y se golpeaba y decía mea culpa, y todavía se hace hasta el día de hoy. Sí, aunque usted no lo crea, todavía hasta el día de hoy. Acá en Córdoba, una monja fue presa por azotar a sus novicias hace un año atrás. Y los movimientos cristianos creen que hacen esto para agradar a Dios. Pero ¿será que esto agrada a Dios? ¿Será que a Dios le importa que estés puesto por fuera? ¿Que a Dios te va a hacer más agradable a Dios por actuar de una u otra manera? Querer buscar la perfección es querer auto justificarse y no podemos hacerlo. Solo Dios puede perdonarnos. Solo Él puede quitar el mal que hay dentro tuyo. No importa que no comas más carne. No importa que hagas ayuno una vez por semana. No importa que te vayas de rodillas hasta Luján. No es más agradable para Dios que vos te aflijas como un junco y dejes caer tu semblante hasta el suelo. No. Que no rías nunca o no toques la guitarra, que no cantes. No te hace más agradable a Dios. Sos agradable a Dios porque Dios te ama. Porque sos su hijo.
Él te conoce, sabe cuáles son tus falencias y te acepta tal cual sos. No quiero hacer una apología a la teología de la liberación y decir hagan lo que quieran, que total Dios te va a amar igual. No, Dios quiere que seas perfecto, pero perfecto a la altura en que estás. Cuando mi hija tenía 4 años no sabía leer ni escribir, pero dibujaba bonito y era perfecta para su edad. Cuando tiene 11 años ya sabe leer, escribir, multiplicar y es perfecta para su edad. Pero si cuando tenga 20 años, 30 años, no ha avanzado más de eso, algo pasó. Dios quiere que seas perfecto en tu vida cristiana, creciendo cada día. No que no tengas miedo, sino que a pesar de tu miedo sigas adelante. No que no caigas, pero cuando caigas te levantes y sigas adelante. Perfecto para Dios es aquel que brinda su corazón para Él. Dice el libro de Isaías, capítulo 58, que no es que el hombre aflija su alma como un junco, sino que le dé pan al hambriento, que libere al cautivo, que visite al enfermo, que ayude al necesitado. Eso es ser perfecto para Dios, ayudar a los demás. Vos sabés cómo estamos hoy en San Pedro, acá en nuestro lugar, alrededor de tu casa. Hay una persona necesitada, está pasando necesidad, llévale un abrigo y sos perfecto delante de Dios. Tenés una persona que está pasando hambre, llévale alimento y vas a ser perfecto delante de Dios. Dios no se fija en lo que haces en la iglesia, sino en lo que haces afuera de la iglesia. Sansón, y a mí me alegra que Sansón esté en la lista de la fe, en la lista de los héroes de la fe, porque no era un hombre perfecto, tenía 1000 defectos. Sin embargo, él obró conforme a la voluntad de Dios, hizo lo que Dios le pidió y fue considerado perfecto delante de Él. Yo también creí mucho tiempo en que ser perfecto delante de Dios era vestirme de tal forma, hablar de tal forma, corregir al que está mal, decir quién hizo mal y a veces repartir palos en vez de repartir el amor de Dios. Yo creí que esa era la forma de ser perfecto delante de Dios. Y hoy me doy cuenta de que no es así. Nadie es perfecto delante de Dios si en vez de brindar amor, critica. Nunca vas a ser acepto delante de Dios si en vez de brindar una mano de consuelo, lastimás al que está caído. Dios te mandó para recogerlo y ayudarlo a levantarse, no para patearlo en el suelo, no para decirle lo que hizo mal. Él sabe que hizo mal. Dios te considera perfecto porque sos su hijo. Mira a tu hijo. ¿Es perfecto? No bajo esos parámetros que el mundo tiene. Puede que sea rengo de un lado, puede que tenga un problema desviado del ojo, puede que sea gordo o flaco, pero para vos siempre va a ser perfecto porque es tu hijo, siempre va a ser perfecta porque es tu hija. Dios igual, Dios te conoce, Dios sabe tus errores, tus problemas, tus dificultades y sos perfecto delante de Él. Te ama porque sos su hijo. No hay nada que vos puedas hacer que te haga más acepto a Dios. ¿Qué podés hacer vos? ¿Qué podés dar vos que te haga más acepto al Señor? Yo escuché a un pastor decir, ¿quién tiene 1000 pesos para el Señor? ¿Quién tiene 500 pesos para el Señor? ¿Quién tiene una casa para el Señor? ¿Qué quiere Dios con una casa? ¿Para qué quiere Dios 1000 pesos? Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le abras la puerta de tu corazón. No dejes que nadie te venda la religión. Dios te hizo libre y quiere que camines con Él. ¿Estás dispuesto a caminar con el Señor? Hace tiempo atrás, yo tuve el privilegio de bautizar a mi papá. Mi papá entregó su vida a Jesús y yo vi el milagro que Dios obró, sacándolo del alcoholismo y trayéndolo al camino del Señor. Es cierto, el cáncer, la cirrosis, había afectado todo su cuerpo. Estaba quemado su estómago, su cabeza ya no estaba bien del todo. Él estaba enfermo, pero había aceptado a Dios, había caminado con Él. Pero poco tiempo después, el vicio volvió a hacerlo caer, volvió a tomar, volvió a salir, era músico, volvió a salir a las peñas. No es que esté mal divertirse, el problema es cuando no podés dominarte vos mismo y empezás a enterrarte en el pecado. Y él se enterró y no podía dejarlo. Un día yo estaba por pasar a predicar en Salta, en mi iglesia, ya en 20 de junio. Y cuando estaba ya para entrar al púlpito para predicar, mi papá llegó a la puerta de la iglesia borracho. Y ahí borracho, con la guitarra como una mochila en el hombro, me llamó, me acerqué a él y le dije, papá, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Entremos a la iglesia. Y él me dijo, no, hijo, yo tengo que ir a un festival, llévame porque ya es tarde. Yo no llego ya, tenés que llevarme.
le digo, papá, yo no te voy a llevar. Vos no tendrías que estar yendo a aquel lugar, tendrías que estar acá conmigo adorando a Dios. Hoy es un día especial para adorar a Dios. Acompáñame. Y él me dijo, no, hijo, yo tengo que ir a tocar. Y sabe, me molestó, me sentí mal. Y ahí yo reconozco que hice mal. Porque en algún sentido esa parte farisea, esa parte perfeccionista dentro de mí, pensó y le dije, papá, ¿hasta cuándo vas a jugar con Dios? Dios te perdonó, Dios te sanó, Dios te sacó del coma, te dio una oportunidad nuevamente. Estás sano, estás de nuevo caminando. ¿Por qué no aceptás al Señor? ¿Por qué no caminás con Él como tiene que ser? ¿Hasta cuándo vas a jugar con Dios? Y mi papá se puso a llorar. Y llorando me dijo, hijo, yo no puedo. Esto es más fuerte que yo. Traté de dejar, luché para dejar, pero no puedo. Y yo le dije, papá, no podés seguir así. Y yo estaba molesto, pero estaba dolido. Era mi papá, yo lo quería. Yo quería que él se sanase. Yo quería que él cambiase de verdad, que Dios transformase su vida. Pero a veces Dios nos va transformando y no es como nosotros queremos. Él va haciendo lo que nosotros le dejamos que Él haga. Vino el anciano de iglesia, me tomó del brazo y me hizo pasar para allá, empezar a predicar. Yo lo vi irse a mi papá llorando y una angustia, un dolor dentro mío. Usted nunca va a saber cuándo su pastor está predicando con un dolor dentro del corazón. Pero aquel día ese dolor estaba dentro mío. Al día siguiente yo tenía que volver, viajar para acá, para Misiones. Traté de buscarlo, de llamarlo, pero no lo encontré. Poco tiempo después, ya habiendo llegado acá a Misiones, yo me despedí de él en diciembre. En febrero, me llamaron y me dijeron, tu papá falleció, se descompensó, estaba borracho, sangre empezó a despedir de todo su cuerpo y se desangró y murió. Viajé a Salta todo el día, llegué a las 4 de la mañana, mi sobrina vino a recibirme a la entrada de la sala fúnebre, me abrazó y me dijo, tío, el abuelo se va a salvar. Y yo sentí una daga en mi corazón. Porque aquel día yo tendría que haberle dicho, papá, Dios te ama como sos. Papá, Dios sabe que estás luchando contra esto. Y Él te ama igual. Solamente tenés que aceptarlo y volver a caminar con Él. Si te caíste, no importa, levántate de nuevo. No recriminarle. No empujarlo más todavía hacia el vicio. No reaccionar de esa manera que lo terminó lastimando peor. Tendría que haberlo llamado, tal vez fue la última oportunidad que yo tuve de llamarlo al Señor y no lo hice. Por eso no quiero hacer lo mismo con vos. Yo no quiero decirte hasta cuándo vas a jugar con Dios. Yo quiero decirte que Dios te ama a pesar de tu vicio, que Dios te ama a pesar de tus errores, que Él sabe que has hecho mal, Él sabe que te equivocaste, Él sabe que estás andando en caminos cerrados, que conocías de la palabra de Dios, que eras parte de la iglesia, que te alegrabas estar junto con el Señor, pero que te alejaste y cada vez te fuiste perdiendo más en este mundo. Y ahora el pecado está dentro tuyo y no lo podés dominar. Dios sabe que luchás contra eso. Dios sabe, Dios oye, Dios ve, Dios te ama. Dios no te va a dejar solo, porque sos importante para Él. Porque no importa cuántas veces hayas caído, Él sigue estando a tu lado para ayudarte a levantar. ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús? ¿Querés decirle junto conmigo, Señor, yo soy como Sansón, como David, como Jefté, un hombre atado a pasiones, que cae, que se equivoca, pero que te ama, que quiere estar a tu lado? Señor, yo quiero estar contigo, a pesar de mis errores. Yo quiero caminar a tu lado. ¿Querés decírselo al Señor? ¿Me acompañás para hacer esta oración? Querido Padre Celestial, gracias porque hoy puedo llegar hasta el hogar de muchas personas y hasta sus corazones también, porque tú has hablado para ellos. No han venido a escuchar un hombre, sino han venido a escucharte a ti. Y tú le dices, Señor, esta noche, que tú los amas y que conoces sus errores y que son débiles y que han caído, pero que te aman a pesar de eso y quieren caminar a tu lado. Bendícelas, Señor. Acompáñalas en el camino de la fe.
No permitas que el mundo le haga poner una vara tan alta que no puedan alcanzar, sino que recuerden que solamente necesitan caminar contigo, solo levantar sus brazos a ti y tú los levantarás, como cuando eran pequeños y levantaban sus brazos a sus padres cada vez que caían y ellos los levantaban. Tú estás ahí para levantarlos, no para castigarlos, sino para ayudarlos, para salvarlos. Bendice, Señor, cada hogar, toca sus corazones y llámalos de nuevo al camino de la fe. Porque tú nos amas, te agradecemos esto. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Escribinos a este número. Vamos a estar esperándote. Dios te bendiga. Ahí está.